Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, sin temor, el misterio del Evangelio. Bueno, no sé cuántos recuerdan de que en la primera parte de este mensaje yo hablaba de que el énfasis prioritario en el Nuevo Testamento es acerca de estar firmes en su palabra. Que mi rol, mi responsabilidad primaria no es ofensiva sino defensiva. Que ciertamente Dios me dio una posición el día que me llamó a su presencia, y ahora Él lo que me ha pedido es que defienda la posición que Él me entregó. Nosotros no estamos peleando para ganar una batalla, la batalla fue ya ganada. El día que Él me llamó, me entregó una posición, me vistió con una armadura, me pidió que resistiera hasta el punto de la muerte si fuera necesario, que permaneciera firme en mi posición. Pero Satanás ya fue derrotado, lo leímos en Colosenses 2:15, habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ese día, ese Viernes Santo, antes de su resurrección, Cristo hizo tres cosas con los poderes de las tinieblas, con Satanás y sus entidades. Número 1, los derrotó. Número 2, los avergonzó. Número 3, los desarmó. Y todo eso está en este versículo que yo acabo de leer. De alguna manera, Cristo se burló de los poderes de las tinieblas el día que Él murió en la cruz e hizo un espectáculo público delante de ellos. Yo no necesito ganar la guerra está ganada. El enemigo rehúsa aceptar su derrota. Dios simplemente me ha pedido defender la posición que Él me entregó el día que me dio salvación. Y en ese sentido me ha pedido estar firme en su fe, en su palabra, en su voluntad, en su propósito y en su propósito soberano. Yo no necesito ya vivir cuidando tanto del enemigo. Dios ha dicho que Él es mi escudo. Yo he dicho ya 2 o 3 veces en esta mañana que no sé cuántos de nosotros nos percatamos de qué forma tan clara Dios nos ha dejado dicho que Él se encarga de mi protección. Y no solamente de la protección de lo que pudiera ocurrir a mi alrededor, Él se encarga de la protección mía contra el maligno. Escúchalo de esta manera, 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dios dice en un solo versículo, no solamente que Él está comprometido con fortalecer mi vida de fe, Él está comprometido con protegerme nada más y nada menos que del maligno mismo. Quizás esa es la razón por la que cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar porque no sabemos, Él limitó su guerra espiritual a líbranos del maligno. Porque esa labor es de Él. Yo no puedo luchar contra un enemigo que es mayor que yo, más poderoso, más numeroso y que es invisible, a que yo no sé ni de dónde viene, por dónde va, ni cómo viene, ni cómo quiere atacarme. Si Él no hace ese trabajo por mí, el chance de yo poder ganar esta lucha es mínimo.
Ayer mismo, al final de una conferencia para un grupo de pastores, alguien me hacía una pregunta. Yo decía, yo quiero hacerle una pregunta. Si usted tiene un hijo de 5, 4, 6, 7 años, no importa, y usted ve a un enemigo acercarse, usted me va a decir que usted va a permitir que el enemigo lo ataque y no va a hacer nada porque esa es su responsabilidad defenderse, o usted va a brincar de donde está, va a correr y se va a meter entre el enemigo y su hijo para socorrerlo y protegerlo. Eso es mi Dios cuando ve el enemigo que viene en mi contra. Y esa es la razón por la que Dios le dice a Josué, en Josué 23:10, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Dios tiene un interés en verme triunfar sobre Satanás. Dios vio a Satanás triunfar sobre Adán, mi representante. Dios envió a su Hijo para revertir todo el proceso, para destruir las obras del diablo, y ahora Él tiene un interés personal que Él cuida de manera extraordinaria en ver cómo Él revierte el proceso y verme a mí triunfar sobre mi enemigo. Y por eso es que Dios tiene todo su carácter invertido en esta guerra. Tanto así que oye como Juan lo dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, escúchame ahora, si tú has nacido de nuevo, ¿qué es la pregunta? Pero todo aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahora, yo puedo creer eso, o yo puedo creer todas las corrientes que andan por ahí diciendo lo contrario. Dios afirma en su palabra que cuando yo nazco de nuevo, Él me ha comprado por sangre, yo paso a ser su propiedad, y que Él pone un sello alrededor de mí de tal manera que el maligno no me toque, a menos que Dios dé permiso. Pero Dios da permiso para que eso ocurra en uno de dos casos. O cuando Él está haciendo un trabajo extraordinario en mí, como fue el caso de Job, o como fue el caso de Pablo, donde Él permitió que este mensajero de Satanás lo abofeteara para que no se exaltara de sus revelaciones, en cuyo caso Satanás no es más que el puppet, el instrumento en las manos de Dios para Dios hacer su trabajo. O Dios lo permite cuando yo, habiendo nacido de nuevo, he andado en desobediencia, y Dios permite que Satanás me toque precisamente para que yo escarmiente y no vuelva a repetir la desobediencia en la cual yo he incurrido. Eso lo hago a manera de puente entre un mensaje y otro, de conexión y de sellar mejor nuestro entendimiento acerca de cómo se da esta guerra espiritual. Pero ahora yo quiero que pasemos al texto de hoy, donde se nos describen los instrumentos, las piezas de la armadura y las armas que Dios nos ha entregado. Y para yo entender esto, yo necesito hacer dos cosas. En primer lugar, yo necesito remontarme al primer siglo y pensar como alguien que está leyendo esta carta de Pablo en ese contexto. Pablo lo único que hace es tomar ilustraciones para luego usar metáforas que ellos puedan extraer a partir de las ilustraciones lecciones, enseñanzas espirituales. Él habla de una carrera porque él conocía de los Juegos Olímpicos. Él habla de atletas porque él conocía de los Juegos Olímpicos de Griega, de los Juegos Olímpicos de Corinto. Él conocía de todo eso y ellos estaban familiarizados con esos eventos. Ahora él sabe que ellos también están familiarizados con el soldado romano que ocupaban toda esa área, que tenía una vestidura, y él quiere que, conociendo ellos cómo ellos usaban la vestidura, puedan obtener lecciones espirituales para su vida. En segundo lugar, yo necesito entonces identificar las armas o las piezas de la armadura. Y en el texto que yo leí, nosotros leímos acerca de un cinturón, leímos de una coraza, de calzados, de un escudo, de un yelmo o casco y de una espada. 6 cosas. Y yo quiero que la veamos, quizás no en el mismo orden, pero que la veamos una por una. El texto comienza hablándonos de que yo necesito ceñirme la cintura con la verdad. Esa armadura tenía un cinturón que variaba de tamaño, de anchura, pero la función del cinturón era la misma. El soldado romano en esa época tenía túnicas muy largas
Y esas túnicas entonces muchas veces los hacían tropezar. Y antes del combate, antes de la batalla, ellos se subían la túnica y por detrás del cinturón metían la túnica precisamente para que no se le enredara en los pies. Esta pieza, el cinturón, era clave. En segundo lugar, era en ese cinturón donde ellos colocaban la espada con la que se iban a defender. Eso es una pieza clave, porque esa pieza sostiene mi instrumento ofensivo. Y en tercer lugar, el soldado romano tenía una coraza que le cubría el abdomen, el tórax, el abdomen por delante y por detrás, y esa coraza estaba atada, relacionada al cinturón también. De tal forma que si este cinturón no quedaba bien puesto, no quedaba bien atado, el chance de que esa armadura se deshiciera en medio del combate y de que el soldado entonces perdiera el combate era sumamente alto. Y quizás por esto Pablo comienza con el cinturón de la verdad, para que yo entienda ahora cómo eso se aplica a mi vida. La palabra verdad es crítica en la revelación de Dios, hasta el punto que Cristo dijo, yo soy la verdad. 396 veces aparece esa palabra en la Biblia de las Américas, casi 400 veces. Y nos da una idea de qué tan importante es esto para Dios, de varias maneras. Pero lo primero que yo necesito entender es que yo no puedo tener victorias espirituales si yo no ando en verdad. ¿Cuántos hijos de Dios pretenden tener victorias en el ámbito espiritual andando en pecado y por tanto fuera de la verdad? Y la razón por la que muchas veces eso continúa por años es porque siempre y cuando yo pueda arreglármelas para que mi pecado no se descubra, yo no sea expuesto, yo no pase vergüenza, no me importa cometerlo. Mi problema no es tanto con la ofensa a Dios, sino con la vergüenza que pudiera pasar. Pero resulta que cuando Dios me ve, Él no está interesado en que yo pase o no vergüenza, ese no es su problema. Él está interesado en que yo viva una verdad, no solamente delante de los hombres, sino en el interior de mi corazón. David decía en el Salmo 51, versículo 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David sabía y aprendió que Dios no tiene un interés en que yo quede bien delante de los hombres, ni que los hombres piensen que yo soy veraz. No, que Dios tiene un interés en que en el interior de mi corazón, ese corazón sea congruente con su verdad. Es ahí en el interior donde Dios quiere que yo viva esa verdad. Él va a pesar en su balanza mi corazón y Él va a saber si me halló o no en verdad. Salmo 86, 11, escúchame, oh Señor, tu camino, o mejor dicho, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Nota cómo el salmista une esta idea. Andaré en tu verdad y unifica mi corazón. El corazón que está dividido, el corazón que tiene alianzas con el reino de las tinieblas y el reino de la luz a un tiempo, es un corazón dividido y es de ese hombre que Santiago habla y dice que ese es un hombre que es inestable, que es de doble ánimo y que es inestable en todos sus caminos. La división que mi corazón experimenta, que quiere estar aquí y quiere estar allí a un tiempo, me hace inestable en todos mis caminos. Imagínate a un soldado romano en medio de una batalla, que en todos sus caminos él tenga inestabilidad, que no haya un momento de la guerra donde él se sienta firme. ¿Te das cuenta de lo crítico que es esta unificación de criterio dentro de mi corazón? Pero resulta que lo que va a unificar mi corazón es la verdad en mi interior. El Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos. No, eso no es lo que dice, así es como comienza. El Señor está cerca de todos los que le invocan.
No, así es como sigue, pero así eso no es lo que dice. Escúchame cómo es que dice. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. ¿Cuántas veces no hemos nosotros en oración invocado el nombre del Señor, no estando mi vida en verdad? Dios dice, yo no me acerco al que invoca mi nombre simplemente, yo me acerco al que invoca mi nombre y al invocarlo está en la verdad. El mismo salmista escribe más adelante en el Salmo 66, 18 y dice, si yo albergara iniquidad en mi corazón, Dios no me escucha. Es la misma idea. Cuando yo invoco el nombre de Dios y no estoy en su verdad porque estoy en pecado, Dios no está cerca de mí, aunque invoque su nombre. Cuando yo oro, estando yo en pecado, Dios no escucha mi corazón, aunque yo haya hecho esa oración en su nombre. Es lo mismo orar como no orar cuando yo estoy en pecado, a menos que mi oración sea uno de arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo crítico que es este cinturón? De lo vital que es para la armadura, para sostener todo lo que van a ser mis instrumentos defensivos a la hora de la lucha. El problema es que cuando no estoy en verdad, yo me he identificado, pero no con Dios. Yo me he identificado con el padre de mentiras. Juan lo identifica claramente en el capítulo 8, versículo 44, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Escucha esto, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay nada que Satanás pueda hacer, decir, representar, que sea veraz, que sea verídico. Él es mentiroso por naturaleza. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La palabra padre, una vez más, en el hebreo, implica origen, originador, que le ha dado inicio. Satanás es el originador de las mentiras en nuestras vidas. Ahora, yo creo que es importante, antes de salir de este concepto del cinturón de la verdad, que nosotros reconozcamos que en este cinturón de la verdad está colocada, o iba colocada, la espada de la verdad. Esas dos cosas estaban íntimamente relacionadas. Y la espada del Espíritu, o la espada de la verdad, es precisamente su palabra. Y si hay algo que nosotros sabemos de la historia del pueblo de Dios por cientos de años que ha sido repetitivo, es que ese pueblo ha sufrido de dos males con relación a su palabra. El primero de esos dos males es falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Dios no ha dicho que su pueblo perece por falta de instrucción sobre guerra espiritual. No, Él no ha dicho eso. Dios ha dicho que su pueblo perece porque ese pueblo no conoce su palabra, ni ha tenido hambre por ella. Y número dos, el otro mal del cual ha sufrido el pueblo de Dios es ortodoxia, conocimiento de la palabra en la cabeza, sin ortopraxis, sin práctica de la palabra. Conocimiento sin práctica. Y Santiago conoce lo crítico que es esta disociación entre una cosa y la otra. Cuando él comienza a llamar la atención en Santiago 1, versículo 22 en adelante, dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vamos a pausar un momento. Santiago dice que cuando yo oigo la palabra o la leo y no la pongo en práctica, lo único que estoy haciendo es autoengañándome. Y la manera como me autoengaño es que yo creo que porque la leí, que porque la oí e incluso porque la haya recordado, que con eso ya yo complací a Dios y me quedo con un sentido de, no, yo estoy aprendiendo mucho. No, imagínate, yo hasta fui al seminario, fui al instituto, ya yo me gradué.
Mira todo lo que yo sé. Y Santiago dice, eso no es como se nos examina en el reino de los cielos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ahí está el examen, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Leo la palabra, leo acerca del pecado que sea, mi orgullo, mi mentira, mi avaricia, mi envidia, mi celo, vanagloria, lo que usted quiera. Wow, sí, la verdad que uno es pecaminoso, sí. Hola, ¿cómo tú estás? Mas nunca vuelvo a pensar en eso. Oigo el sermón, sí, ese sermón me dio duro. Duro. Bajamos la escalera, oh, fulano, ¿cómo tú estás? Vamos a comer pizza, nos vamos. Y más nunca yo vuelvo a pensar en el golpe tan duro que yo dije que me dieron. Y yo pienso que como lo oí y admití que me dieron duro, que ya el trabajo está hecho. Y Dios dice, no, eso es un oidor. Vamos a ver ahora, del lunes en adelante, quiénes son los hacedores de lo que oyeron. Oye cómo Santiago continúa. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, no el que lee la ley, el que la mira atentamente. El que lee un versículo y dice, wow, déjame leerlo otra vez. Y vuelve y lo lee. Y cuando va 3 versículos más adelante, no es que el versículo 7, déjame leerlo otra vez, porque eso me ha confrontado. Y en ese mirar atentamente, cuidadosamente, repetitivamente, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y no solamente que le dio para adelante y para atrás a su lectura, y permanece en ella, no habiéndose vuelto, un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El bienaventurado no es el oidor. El bienaventurado no es ni siquiera el meditador. El bienaventurado no es ni siquiera el recordador, el que recuerda, el que memoriza. El bienaventurado es el hacedor de lo que oyó. Y es bienaventurado en lo que él hace. Ahora, Santiago llama a esta ley de Dios no la ley restrictiva de mi voluntad y de mi vida, sino la ley de la libertad. La ley que me liberta de mis patrones de pecado, de mi forma de pensamiento, de mis hábitos. La ley que finalmente, cuando es puesta en práctica, me permite vivir la libertad que Cristo compró en la cruz para mi vida. Por eso es que le llama la ley de la libertad. A menos que yo ponga en práctica su ley, yo no voy a poder edificar mi vida libremente, porque estaré amarrado a patrones de pensamiento y de pecado. Ahora, la palabra no solamente me da libertad, la palabra, dice el Salmo 119, versículo 133, que afirma mis pasos en tu palabra. Otra traducción dice que ordena mis pasos con tu palabra. Una vida desorganizada es una vida no vivida en su palabra. Una mente no organizada es una mente que no está saturada de su palabra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entramos con una vida desorganizada de actividades, de prioridades, y en la medida en que la palabra va saturando mi mente, esa palabra va organizando mis prioridades, y en la medida en que mis prioridades quedan organizadas, mis actividades quedan organizadas. Y quizás eso es un buen momento para preguntarte, ¿qué tan organizada está tu vida? ¿Qué tan organizadas están tus prioridades? ¿Qué tan organizadas están las actividades que tú haces de día a día? Porque mi grado de organización o desorganización está directamente relacionado al tiempo que paso enfrente del espejo de la palabra. E incluso ese texto no solamente dice que la palabra ordena mis pasos, el versículo 133 del Salmo 119, sino que termina diciendo que al ordenar mis pasos, que ninguna iniquidad me domine.
La razón por la que nosotros persistimos en patrones de pecados en la que recurrimos una y otra vez es porque esos patrones me dominan. Y lo que me está dominando es mi forma de pensar que yo no he logrado destruir. En la manera en que yo pienso y vuelvo a pensar de la misma manera, de esa misma forma yo vuelvo a pecar de la misma manera. Y eso es lo que tiene que ser destruido por su palabra. Dios dice claramente, no es mi palabra como el martillo que destroza la roca. Su palabra tiene que penetrar mi mente y destrozar formas de pensamiento que tienen años arraigadas, que me han convencido de que la vida es así, que me han convencido de que esto es así y no asado. Y en la medida en que eso permanece, eso me vuelve a llevar a otro patrón pecaminoso de actuar una y otra vez. Y me domina. Y el desarrollo de ese dominio propio sobre esos patrones y la destrucción de esos patrones viene dada por la palabra. De lo contrario, mis emociones una y otra vez me van a llevar a entrar en problemas de forma recurrente. El instrumento que Dios usó, no solamente para santificarme de la manera que estamos hablando, sino para yo pelear esa batalla, es su palabra. El instrumento que Dios usó para desplazar a Satanás, empujarlo y volverlo a hacer llegar o ir a su lugar es precisamente la palabra. Cuando Cristo estuvo en el desierto una y otra vez al ser tentado, ¿qué es lo que él hace? Él desenvaina su palabra, él desenvaina la palabra de Dios, su espada, y una y otra vez lo único que hace es, escrito está. Próxima tentación, próximo ataque, escrito está. Próxima tentación, escrito está. Y se limitó a algo puramente defensivo de su posición. Satanás vino, le tergiversó la palabra, él se la citó. Si tú lees cuidadosamente te das cuenta que Satanás le citó salmos al autor de la palabra, como si él no la conociera, pero se la distorsionó. Y lo único que Cristo hizo fue sacar su espada y corregirlo y simplemente decirle, escrito está. Esa es la manera como yo estoy supuesto a librar esta batalla. En la manera en que Cristo resistió firme en su palabra, en esa misma manera el texto de Lucas 4 y Mateo 4 nos dicen que Satanás lo dejó por un tiempo. Eso es exactamente lo que Santiago me dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mi posición, mi rol, mi responsabilidad, mi llamado no es a salir a buscar a Satanás, no es a salir a cazar demonios. Mi responsabilidad, mi llamado es a resistirle en la posición que Cristo me ha dado, y cuando yo haga eso, Él huirá de mí. Y Él hizo eso cuando Cristo le resistió en el desierto. Esa palabra de Dios, definida como la espada del Espíritu. Dice Hebreos 4:12 que es más cortante que cualquier espada de doble filo. En la antigüedad habían dos tipos de espadas. En cuanto al filo, habían largas y cortas, pero en cuanto al filo, había una espada que tenía filo por un solo lado y había otra espada que tenía filo por los dos lados. La más temida era la espada de doble filo, porque por donde quiera que pasaba, cortaba. Ahora, nota la diferencia entre la espada del hombre hecha por ese soldado romano y la espada del Espíritu.